Mendoza, gerenta de la Municipalidad Metropolitana de Lima, gerenta de Desarrollo Empresarial. Carmela, por favor. Gracias a quienes han organizado esta actividad. Creo que a algunos les está ganando el cansancio del día. Entonces yo les propongo que dejemos los papeles en la silla un momentito, nos pongamos todos de pie, levantemos los brazos y demos un gran aplauso para Lima Sur. A ver, todos. Para hacer esta presentación que se basa en algunos datos elaborados o condensados por el Instituto Metropolitano de Planificación y por Mariluz Maldonado de la Gerencia de Desarrollo Empresarial, que también es residente de esta parte de Lima, Lima Sur. Esta exposición sobre desarrollo económico territorial van a ver ustedes. En algunos casos tiene datos que son del 2007, en otros casos del 2006, 2010. La información a veces no se puede conseguir muy fresca. Y esa es una tarea que siempre tenemos que conseguir. Así como el pescado, que queremos que sea lo más fresco posible, la información para poder planificar también interesa que sea lo más fresca posible. A veces no es factible, pero entonces hay que ir sumando fuentes para tratar de hacer un plan que esté acorde a los tiempos. A ver, avanzamos. Lima en el mundo globalizado. El plan que existe en la actualidad, ustedes saben que cada región tiene que hacer un plan. Y en la actualidad existe un plan cuya vigencia se ha prolongado, pero es un plan que tiene más de 10 años de existencia. Es más o menos del año 2000. Fue elaborado para que funcionara del 2000 al 2010. Pero en el año 2000 ni siquiera existía el Tratado de Libre Comercio. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, hubo todo un debate. Había quienes estaban a favor, quienes estaban en contra, pero ese debate ya pasó. Ahora el Tratado de Libre Comercio es una cosa del presente y hay que ver de qué manera se aprovecha que hay mercados globales. ¿De qué manera logramos integrarnos al comercio mundial? Estamos en el comercio mundial, hay interdependencia, pero hay maneras de participar en el comercio mundial. El Perú siempre ha vendido minerales, sabemos que somos un país minero, pero podemos vender otras cosas. También se vende ahora mango, palta, por ejemplo, pero también se puede vender máquinas para el sector metal mecánico, piezas para el sector metal mecánico y para otros sectores. Y por esa clase de productos nos van a pagar más. Podemos llegar a otros mercados. Ahora, hasta quienes están en el sector comercio necesitan saber chino, porque cada vez más el chino se va convirtiendo en una habilidad necesaria. A ver, ¿aparece algo más por aquí? Entonces, Lima, dentro del escenario mundial y dentro del escenario latinoamericano, tiene que tener un papel importante. Lima es una mega ciudad, es decir, por la cantidad de pobladores, es una ciudad que ocupa el 5º lugar. La ciudad más poblada de Latinoamérica es México, que tiene 20 millones de habitantes, Sao Paulo, que también tiene 20 millones, luego viene Buenos Aires con 12 millones, luego Río de Janeiro y luego viene Lima, que ya está encaminándose a tener 10 millones de habitantes. Esa cantidad de habitantes no puede estar de cualquier manera. Para tener una vida con calidad de vida, para que Lima sea, como dice nuestra alcaldesa Susana Villarán, una Lima que es una ciudad para todos, donde todos y todas pueden tener una calidad de vida, tiene que ser una ciudad que esté adecuadamente planificada. Y aquí ustedes podrán ver, depende de dónde estén sentados, unos colores.
rojo, naranja, amarillo, amarillo pálido. Estos colores reflejan el ritmo de crecimiento de las ciudades. Y una ciudad como Lima, acá está, tiene un ritmo de crecimiento que no es el más intenso, pero que de todos modos es un ritmo de crecimiento que requiere cada vez más servicios. Agua, por ejemplo, para que todos puedan contar con agua. Y servicios bien planificados, como transporte, por ejemplo, sobre el cual se está haciendo toda una reforma. Pasamos a la que sigue. Ya en la exposición anterior se había mostrado esta lámina. ¿Y cuál es el título de esta lámina? Espacio a transformar hacia una Lima policéntrica. Y la palabra policéntrica había aparecido varias veces en la exposición anterior. ¿Qué quiere decir policéntrica? Poli quiere decir que son varios, que son muchos. Pueden ver cómo cuando llega la Gamarra prácticamente se baja medio tren, ¿no? O todo el tren de repente, ¿no? Porque hay una enorme cantidad de gente que va hacia allá. Y lo que aquí tenemos, pues, es la zona de las playas, áreas de futura expansión, porque cuando uno planifica una ciudad tiene que ver hacia dónde va a crecer la ciudad, si es que tiene espacio para crecer. Y si no tiene espacio para crecer, también tiene que ver cómo se va a densificar, o sea, al interior del espacio donde ya está urbanizado, cómo se va a hacer más denso. Los distritos, por ejemplo, que quieren densificarse, generalmente lo hacen buscando construir edificios más altos, ¿no? Densificarse con más altura. Hay diferentes maneras de densificarse, de aprovechar mejor el espacio y que eso sea más rentable económicamente, porque el tema de hoy tiene que ver con la economía, con el desarrollo económico. Y aquí hay algunas palabras que son claves, ¿no? Competencia, competitividad, ventaja competitiva. Una cosa es cuando hablamos de competencia, en el caso de una empresa aislada. Otra cosa es cuando hablamos a nivel de una ciudad. Una ciudad que quiere ser competitiva, es decir, una ciudad que puede competir con otras ciudades. Por ejemplo, el Perú puede competir con Chile. Lima puede competir con Santiago. Una ciudad, para que compita con otras ciudades, tiene que tener empresas capaces de competir con las otras empresas. Sistemas económicos capaces de competir con otros sistemas económicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo me transporto? ¿Cuánto me demoro en llegar? ¿Cómo es mi sistema educativo? ¿La gente aprende más en esta ciudad o aprende más en la otra ciudad? Hay muchas maneras de competir. Por ejemplo, los chilenos a veces se van a Tacna porque en Tacna hay buenos dentistas y es más barato curarse los dientes en Tacna que en Chile. Entonces, eso a Tacna le da una ventaja competitiva. Tiene una característica que le permite competir. ¿Qué hace que Lima tenga ventajas? ¿Cuáles pueden ser las ventajas competitivas de Lima? Las ventajas competitivas no deberían basarse en que otras ciudades son atrasadas. Durante las últimas décadas, mucha gente de otras ciudades ha migrado a Lima. Seguramente que la mayoría de nuestras familias han venido a Lima porque en nuestros pueblos no habían oportunidades de desarrollo. Pero eso no es una ventaja competitiva. Eso es que los demás son atrasados y es algo así como que en la tierra de los ciegos el tuerto rey. Nosotros debemos no compararnos con quienes están más atrasados, sino compararnos con quienes están más avanzados, porque así, compitiendo con los más avanzados, nosotros mismos vamos a avanzar más. Pasamos a la siguiente. Entonces, aquí podemos ver Lima por dentro y podemos ver cómo hay distintas periferias. Primero tenemos las áreas más céntricas,
Las áreas más céntricas son Lima, propiamente dicha, el centro financiero, donde está San Isidro, Miraflores, el Callao, que no es parte del centro, que no es parte de Lima, pero como que es y no es. De hecho, por ejemplo, ahora que Lima está poniendo grandes esfuerzos para reordenar el sistema de transportes, sabemos que hay algo así como 35, creo, empresas que tienen autorización, o sea, para tener rutas en Lima, pero de esas 30 y tantas, solamente 20 y tantas han sido autorizadas por la Municipalidad de Lima. Hay otras 10 que han sido autorizadas por la Municipalidad o por el Gobierno Regional de Callao, pero que tienen autorización para transitar por Lima, ¿no? Y entonces son parte del problema de Lima. O sea, Lima y Callao son espacios interconectados y lo que se haga en uno va a afectar al otro. El tema es cómo hacemos para que el cono norte, el cono este, el cono sur también se desarrollen y pueda crearse empleo de calidad en cantidad suficiente en cada uno de estos conos, que ya no serán conos, sino será Lima Norte, como siempre reivindican los de Lima Norte, y lo mismo, de la misma manera, Lima Este, Lima Sur. En la actualidad, nuestro espacio económico es un espacio muy concentrado, muy centralizado, contaminado y caótico. En este proceso de hacer que haya periferias que se desarrollen, tenemos que corregir estos efectos. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos algunos datos importantes. Aquí tenemos una leyenda, A, B, C, D. Y tenemos el cercado, datos para el cercado, datos para Los Olivos, como un distrito quizás el más progresista, Lima Norte, Alta Vitarte, que es la zona industrial de Lima Este, Villa El Salvador, que probablemente también es la zona con más industria de Lima Sur. Y aquí tenemos un dato que es clave. Vamos a partir por el dato D. La remuneración promedio al año. O sea, ¿cuál es el salario promedio al año? Si sumamos todo lo que recibe un trabajador al año en promedio, ¿cuánto es? En Villa El Salvador está alrededor de 4.500 soles. Estos datos son del año 2008. Estaba en 4.500. En Alta Vitarte la remuneración promedio estaba encima de 16.000. En Los Olivos, cerca de Villa El Salvador, pero por encima, casi 8.000. Y en el cercado estaba en menor medida que Alta Vitarte, casi en 14.000. O sea que hay distancias fuertes. Y la remuneración, cuánto gana uno, es una consecuencia directa de algunos datos como lo que es la productividad del trabajo. Es una consecuencia directa de lo que se llama la densidad de capital. O sea, si yo soy un empresario y quiero crear un puesto de trabajo, voy a invertir, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si yo puedo ser un empresario que estoy en el rubro de comida. Si estoy en el rubro de comida, pero de repente mi negocio es picarones. Lo único que necesito es una paila para hacer los picarones. Quiere decir que lo que yo voy a invertir para crear un puesto de trabajo es poquísimo. Pero de repente yo estoy en un negocio donde pongo grandes refrigeradores, todo un negocio con cadena de frío. Entonces, para crear un puesto de trabajo tengo que invertir mucho dinero. Entonces, eso se llama la densidad de capital. Para crear un puesto de trabajo en Los Olivos, en promedio, los empresarios están poniendo un poco más de 35.000 soles.
En el Cercado, 80.000. En Atelitarte, 63.000. Y en Villa Salvador, 37.000. Entonces, mientras más se invierte para crear un puesto de trabajo, también lo que va a sacar el empresario como utilidades y el trabajador como ingresos va a ser menor. Lo mismo en la productividad. Mientras mayor sea la productividad, mayores van a ser los ingresos, tanto del empresario como de los trabajadores. Y ya depende cómo negocien empresarios y trabajadores para ver qué parte de la tajada se lleva cada uno. Pero lo que resulta claro es que necesitamos que haya mayor productividad del trabajo para mejorar los ingresos de los trabajadores y también las utilidades de los empresarios para que puedan reinvertir y tener una economía, y las ciudades que tenemos acá puedan tener economías más prósperas. Pasamos a la siguiente. Aquí en esta lámina se busca representar el espacio económico de Lima Sur. Quienes están por ese lado no ven, pero las figuritas, las figuritas en rojo representan los centros de comercio. Lo que hay en verde es la producción agrícola. Azul son centros de producción, por ejemplo, Cementos Lima, ¿no? Aquí tenemos a Cementos Lima. Los espacios naranja con una S son servicios. Por ejemplo, acá está el Cementerio Parque del Recuerdo. Después, con una cámara fotográfica, están representados ciertos atractivos turísticos. En verde están las áreas agrícolas y en rosado las zonas industriales. Esto es el año 2007, o sea que han pasado 5 años. Nosotros sabemos que en Lima, y en particular en Lima Sur, hay una contienda por el uso del suelo. ¿A qué destinamos el suelo? Hay áreas que han sido y son áreas agrícolas, pero algunos quieren darle un uso industrial. Prácticamente en Lima, la zona que todavía tiene alguna área agrícola preservada es Lima Sur. Y en ese sentido, esa es una característica que le puede dar a Lima Sur una ventaja especial. Pasamos a la siguiente. Aquí, distrito por distrito, en un cuadro que es del año 2006, hecho por Propoli, aparecen destacadas ciertas características de los distritos. Ventajas comparativas. De San Juan de Miraflores se destacaba, por ejemplo, el centro comercial Atocongo. De Villa María del Triunfo, los talleres de muebles. De Villa Salvador, el parque industrial. De Lurín, el complejo industrial, la zona gastronómica. De Pachacamac, la parte de gastronomía, patrimonio natural y cultural, el turismo ambiental. Y se destacaban también algunas potencialidades. En cualquier plan, cuando hacemos un plan, tenemos que ver qué es lo que tiene posibilidades de desarrollarse, para ver si apostamos o no apostamos por esto, ¿no? Y ahí tenemos pues agroindustria, en el caso de Lurín y de Pachacamac, producción de alimentos procesados, en el caso de Villa Salvador, circuito comercial, en el caso de San Juan de Miraflores, etc. Pasamos a la siguiente. Ahora, el tema no es solamente hacia dónde orientar el desarrollo de Lima Sur. Estamos dándole prioridad a Lima Sur porque estamos aquí, pero el tema de agenda es el plan para Lima en su conjunto, ¿no? Por eso aquí estamos tratando de ver qué contribución puede tener cada gran área de Lima, ¿no? Aquí se ha puesto Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro. ¿Y qué tipo de servicios puede desarrollar? La conectividad, por ejemplo, es servir como un vínculo para transporte.
Lo financiero, por ejemplo, está concentrado en Lima Centro, la recreación, Lima Norte, Lima Sur, manifestaciones culturales prácticamente en todas las áreas. Y así la evaluación, el trabajo de los grupos puede ver en qué áreas puede haber un espacio para determinadas actividades. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí, sin ánimo de provocar, aquí están los chicharrones famosos. Algunas características que ustedes conocen mejor que yo: el Lurín, la zona industrial, las playas. Vamos a la siguiente. De Pachacamac. Es curioso, por ejemplo, que en Miraflores es muy famosa esta escultura del fin, del beso, ¿no? De todas las parejas que se casan, van a taparse fotografía. Y ustedes tienen algo parecido, que es la piedra del amor. Y otros atractivos muy interesantes. Aquí de Villa María del Triunfo vemos el terminal pesquero, Cementos Lima, áreas comerciales, San Juan de Miraflores. Pasamos Villa El Salvador con todas las áreas industriales. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Y varios lugares, varios centros de enseñanza que ya fueron mencionados por el regidor Sigifredo Velázquez. Son lugares muy importantes y inclusive un CENATI, son ventajas también para el desarrollo de la zona. ¿Qué más tenemos? Y algunos retos a superar, ¿no? Como en otras partes de Lima, aparecen los grandes malls, tiendas ancla, que pueden desplazar a los mercados de abasto, y por lo tanto hay que ver cómo los mercados se modernizan para que no queden de lado. También hay que procurar que el parque industrial, que se está convirtiendo en una zona comercial, no lo haga de una manera desordenada. También hay factores que tienen que ver con la manera como se da la misma organización de los productores locales, que a veces no avanza por problemas de desconfianza interna. Las actividades económicas todavía se pueden articular mejor. Los gobiernos municipales tienen que jugar un papel diligente. Algo muy importante, ustedes saben que la producción ahora tiene que ser cada vez más, tiene que cumplir con ciertas características ambientales, no se debe desperdiciar nada. Entonces, el agua se puede volver a utilizar, después de haber sido empleada de manera industrial, se puede volver a usar. Puede usarse para riego o para otras cosas. Algo que todavía es un problema es el desaprovechamiento en los humedales en la zona de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. También hay una débil articulación vial, hay que conectarse mejor para poder explotar el potencial turístico de Lima Sur. Y en la siguiente se señalan otros retos más o desafíos. Trabajar de una manera más de mayor colaboración entre distritos, ¿no? Amasur, por ejemplo, que es la plataforma interdistrital, de tal manera que puedan promover un modelo de gestión del desarrollo entre todos, consolidar la actividad industrial tecnificada, ecoeficiente, fortalecer cadenas productivas territoriales, en particular la artesanía, la carpintería, y promover más la inversión para los recursos de recreación, ¿no? Por ejemplo, solamente hay 4 salas de cine para una población que en el año 2007 era de 1.200.000 personas. O sea, imaginémonos cuántos pueden ser en la actualidad. Entonces, desafíos hay, capacidad de las municipalidades, seguramente que también. Entonces, esos son algunos de los retos que tiene que encarar el plan en este aspecto económico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pamela. Y a continuación, dejo la palabra a Juan Ángeles para que explique la metodología de trabajo en grupo. Gracias.